¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuando con el pensamiento del día, hoy quería comentar con ustedes un texto de Santo Tomás de Aquino que, citando a San Juan Damasceno, nos enseña que el sentido o la finalidad de la encarnación, o sea, la venida del Señor al mundo, o sea, todo aquello que está descrito en el Evangelio y que es el fundamento de la fe cristiana, o sea, Cristo, ¿no? Jesucristo, que el sentido de este acontecimiento histórico de origen divino es o fue hacer visible lo invisible. Esto lo dice San Juan Damasceno en su libro, el Tratado acerca de la Ortodoxia, y lo recoge Santo Tomás en, en el tratado acerca de Cristología, de su Cristología, ¿no? En la Suma Teológica. Bien. Entonces, me pareció importante, en primer lugar, detenernos un poco en esta dialéctica entre lo visible y lo invisible. Obviamente nosotros entendemos más o menos qué significan estos dos términos opuestos, ¿no? Lo visible es lo que se ve, lo que se siente, lo que se escucha, lo que se percibe con los sentidos, ¿no? Y lo que no se ve, en fin, no se siente, lo invisible, y sin embargo que es algo que está ahí, que existe y que de repente es más importante, ¿no? Recuerden ustedes aquello de Saint-Exupéry, lo esencial, ¿no? Es invisible. Por ejemplo, en el bellísimo poema Didáctica de la Patria de Leopoldo Marechal, él, él trae una estrofa en este poema que dice así: por la mañana, cuando te levantes, piensa, Joseph, en ese nuevo día, y no te olvides que al salir el sol entrarás en un campo de batalla. Que no te engañe el paso normal de los tranvías, ni la canción melosa del frutero, ni el pacífico rostro de tu jefe, ni la sonrisa blanca de tu subordinado. Ángeles y demonios pelean en los hombres, el bien y el mal se cruzan invisibles aceros, ¿no? Es interesante cómo Marechal ve como que a través de lo cotidiano, ¿no? Eh, de la salida del sol, ¿no? Del paso de los tranvías, del frutero, del jefe, del subordinado, está sucediendo algo invisible. Hay algo, ¿no? Que no tenemos que engañar con la apariencia, porque el bien y el mal, ¿no? Se cruzan invisibles aceros. Y sigue diciendo Marechal: y has de andar con el ojo del alma bien alerta si pretendes estar en el costado limpio de la batalla. Joseph, nada es trivial en esa guerra. Basta el peso ladrón de una bolsa de azúcar para que llore un ángel y se ría un demonio, ¿no? Interesante, ¿no? Qué bien dicho está Marechal, Leopoldo Marechal, que a propósito en este mismo poema, ¿no? Él habla de cómo el nombre hace visible la esencia de la cosa, ¿no? Y él se detiene, por ejemplo, en el nombre de la Argentina. Dice así, leo: el nombre de tu patria viene de Argentum. Mira que al recibir un nombre se recibe un destino. Interesante, ¿no? Es decir, el destino es lo invisible, el nombre es lo visible, ¿no? Entonces él como que ve en el nombre de la Argentina un símbolo de un destino, de una misión. En su metal simbólico sigue diciendo: la plata es el noble reflejo del oro principal. Hazte de plata y espejea al oro que se da en las alturas, y verdaderamente serás un argentino. Eso realmente es interesante, ¿no? Obviamente es muy hermoso, muy, digamos, entre comillas, sugestivo, ¿no? Hasta romántico, idealista, ¿no? Pero, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué el nombre de Argentina no puede señalar un destino? ¿No? Es decir, hazte de plata.
dice. Claro, no es una casualidad ni un accidente, ¿no? Sino que un nombre, el nombre de la Argentina señala el destino, es decir, hacerse de plata para reflejar el oro que se da en las alturas, ¿no? Obviamente todo esto hay que entenderlo, sentirlo dentro de la corriente, ¿no?, que Marechal representaba en la literatura argentina, ¿no?, en su época. Algo que obviamente en cierto sentido sentimos como extraño el día de hoy. Pero es valioso para introducirnos al tema que estamos ahora reflexionando, ¿no?, acerca de lo invisible y lo visible, ¿no? El bien y el mal se cruzan invisibles aceros. Y para decirlo con claridad, es en efecto así. Digamos, detrás de lo cotidiano, de nuestra existencia cotidiana, pero realmente eh, los ángeles lloran y los demonios se ríen, ¿no? Es decir, por cualquier acción mala o pecaminosa, cualquier mentira, cualquier pequeña ofensa que realicemos, bien. Entonces, la encarnación, volvamos al inicio, dice el Damasceno, y Tomás lo repite, tiene como finalidad hacer visible lo invisible. Vamos a leer el texto de San Juan Damasceno, si les parece, que está en la Suma Teológica. Dice así: por el misterio de la encarnación se muestran a un tiempo la bondad, la sabiduría, la justicia y el poder de Dios. La bondad porque no despreció la flaqueza de nuestra carne, ¿no? La justicia porque, y bueno, sigue diciendo, no lo voy a leer todo, es largo, ¿no? La sabiduría, la virtud, ¿no? Luego, dice Tomás, fue conveniente que Dios se encarnase. Es una idea que, como ustedes se darán cuenta, está presente en toda la tradición bíblica. O sea, la encarnación no es ajena a esta lógica que aparece ya en la primera página de la Biblia, ¿no? Como Dios crea el mundo a partir del logos, ¿no?, de su logos, lo piensa, lo crea con su palabra, ¿no?, al mundo. Por eso San Pablo dice, lo invisible de Dios es conocido mediante sus obras. De modo que, fíjense ustedes, la encarnación es una manifestación y una revelación visible de una realidad invisible. Cosa que, por otro lado, hacemos en forma permanente, porque nosotros, por ejemplo, estrechamos la mano de un amigo y mediante ese gesto visible manifestamos nuestro afecto. Afecto que hasta ese momento solo existe en nuestro corazón, ¿no? Es decir, yo expreso, estrechando la mano o dándole un beso o un abrazo, expreso visiblemente mi sentimiento, ¿no? O mediante un juramento, a una promesa, expreso mi decisión, por ejemplo, de contraer matrimonio o defender a la patria, ¿no? En fin, o de cumplir, no sé, el deber de médico con honor, en fin, según aquello de Hipócrates, etcétera, ¿no? Es decir, lo visible expresa lo invisible, pero no solamente lo expresa, sino que lo realiza. Si yo, por ejemplo, concibo en mi mente el diseño de una mesa, ¿no? Pero esa mesa no tiene una existencia real, sino solamente mental. Es cuando la construyo, cuando la realizo, no solamente la hago visible, sino que la hago real. Y esto es de enorme importancia, porque lo invisible existe cuando se materializa, cuando se visibiliza, ¿no? Se realiza. Fíjense ustedes que aún el verbo bellísimo, realizar, hacer real, ¿no? Entonces, esto obviamente se aplica a lo humano fundamentalmente, ¿no? O sea que en lo humano, lo invisible es insuficiente. O sea, la realidad
es compleja. Tiene que ser visible e invisible, ¿no? Así como somos nosotros. Entonces ya vamos avanzando así un poco en zigzag, como hago generalmente, ¿no? Entonces, lo visible, por un lado, expresa lo invisible, el apretón de mano. Lo visible realiza, si digo bien, lo visible realiza lo invisible, ¿no? La cosa es la realización de la idea y la existencia real es más que la mera existencia ideal. Bien, en tercer lugar, digamos que lo visible prepara lo invisible. Fíjense lo que dice San Juan, ¿no? En una de sus cartas, en su primera carta, ¿no? Que son textos que pertenecen al canon del Nuevo Testamento. Dice, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. No se puede pretender amar a aquello que no se ve si no empezamos amando aquello que vemos. O sea, primero es lo visible, luego lo invisible. En este sentido dinámico, ¿no? El amor a lo visible es propedéutico, es preparatorio para el amor a lo invisible. Fíjense qué interesante, cuántas conclusiones prácticas podríamos sacar, ¿no? En fin, por ejemplo, yo no puedo tener orden en mi cabeza si no ordeno mi habitación, ¿no? O sea, y si no estiro la cama por la mañana. O sea, debo empezar por lo pequeño, por lo humilde, por las pequeñas cosas, no por las grandes teorías. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Interesante, ¿no? A propósito, una vez, me voy por las ramas, Santa Catalina de Siena se preguntó lo mismo, ¿no? Que si yo entiendo cómo puedo amar a Dios, dice ella, siendo Él perfecto, pero no entiendo cómo se puede amar al hombre, ¿no? Siendo como es, ¿no? No solamente imperfecto, y muchas veces, en fin, detestable, ¿no? Por las cosas que hacemos. Bueno, la respuesta la da San Juan, es al revés. El que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Bien, entonces ya tenemos tres verbos que señalan esta relación, esta dialéctica entre lo visible y lo invisible. Lo visible expresa lo invisible, primero. Lo visible realiza lo invisible. En tercer lugar, lo visible prepara lo invisible, ¿no? Ustedes podrán desarrollarlo después de esto mucho mejor que yo, obviamente. Ahora bien, lo importante aquí es lo siguiente, y esto creo que hay que insistir en esto, que lo visible y lo invisible no son dos esencias, sino que son dos principios de la misma esencia, como dos caras de una misma moneda. Dos caras de una misma moneda no son dos monedas, ¿verdad? De modo que hay que agregar un cuarto verbo, que es quizá más fundamental que los anteriores, a saber, el verbo constituir. O sea, lo visible y lo invisible se constituyen mutuamente. No son cosas separadas que se expresan, se realizan o se preparan, sino se constituyen, ¿no? Es decir, lo invisible es inmanente a lo visible, ¿no? Dirían en términos filosóficos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, siendo niños, a ustedes les habrá pasado, nos sentíamos fascinados por el cielo, por las estrellas del cielo, ¿no? Bien, ¿qué vemos cuando miramos el cielo? Un espectáculo, ¿no? Vemos un espectáculo. Decimos habitualmente, ¿no? Y así otras cosas como el mar, la selva, ¿no? Los corales, las estrellas. Es decir, son un espectáculo, una representación, un espejo, ¿no? Una alegría para el espíritu humano. Aquí tengo que hacer un paréntesis, porque me gustaría detenerme en esto, ¿no? Es decir,
la constitución de la unidad visible e invisible es algo propio del hombre. No tanto del hombre, sino de algo que está en el hombre, pero que no es todo el hombre, sino que se llama el espíritu, ¿no? Al menos que Max Scheler llama espíritu. Y aquí me detengo en esto, en su libro, El puesto del hombre en el cosmos, desarrolla precisamente esta idea tan ambigua que es la idea de espíritu, ¿no? Porque muchas veces entendemos el espíritu, digo, como una forma superior de vida, ¿no? Si existe la materia, después las plantas, los animales, la razón y el espíritu, ¿no? Y sin embargo, Scheller dice aquí, señala, y creo que con verdad, que el espíritu no es una forma de vida, sino que es otro universo. O sea que vida y espíritu no se relacionan como lo imperfecto a lo perfecto, o como grados de la misma realidad, sino se relacionan como opuestos. ¿Por qué? Porque la vida es algo cerrado, en cambio el espíritu es apertura, ¿no? Es decir, este es el término que utiliza Scheller. Obviamente son términos que proceden, como ustedes se dan cuenta, del mundo físico, de lo cotidiano, ¿no? De las puertas, de las ventanas, en fin, la apertura de aquello que está abierto. Y lo explica, ¿no? Y él lo explica, y yo hago aquí un breve resumen de lo que él explica en el puesto del hombre en el cosmos. Él dice así: los seres vivos, las plantas y los animales, desean y buscan aquello hacia lo cual están determinados por su impulso e instinto, ¿no? Es decir, la planta no ve en el sol nada más que energía nutritiva. El lobo no ve en la liebre nada más que alimento. El zorro no ve en la montaña nada más que un refugio. De modo que el sujeto viviente, ¿no? O sea, la planta, no sé, la liebre, el sol, el lobo, ¿sí?, ve las cosas bajo una formalidad útil para la vida, ¿no? Bajo la formalidad de energía, de alimento, de refugio, ¿no? En fin. En cambio, el espíritu no. El espíritu, dice Scheller, se deja moldear por la realidad. Por eso él lo llama objetivo, pero en un término particular, ¿no? Porque el término objetivo, como ustedes saben, ha sido usado por los filósofos en forma muy diferente, ¿no? Dentro de los sistemas ellos, de suyos. En cambio, para Scheller, el espíritu es objetivo en el sentido de que no es subjetivo, no busca en las cosas solamente aquello que es útil para el sujeto, sino que está abierto a la realidad en cuanto tal, ¿no? Y diremos, resume Scheller su pensamiento, ¿no?, que es espíritu o portador de espíritu, mejor dicho, porque no es solamente espíritu, aquel ser cuyo trato con la realidad exterior se ha invertido en sentido dinámicamente opuesto al del animal, ¿no? Es decir, el trato con la realidad del hombre es dinámicamente opuesto al del animal. Es decir, es un trato objetivo, mientras que el del animal es subjetivo, es apertura, ¿no? O sea, obviamente nosotros también somos seres vivos, y en cuanto a seres vivos, tenemos una relación subjetiva con las cosas, ¿no? O sea, el sol es también energía para mí, y lo considero bajo esa formalidad, pero no es la única formalidad, y cuando me relaciono con el sol como espíritu, entonces me dejo penetrar por el ser, por la esencia de la cosa, ¿no? El espíritu es apertura al ser, bien. Entonces, volviendo al ejemplo de cuando estábamos tirados, ¿no?, en el jardín de noche observando las estrellas, ¿no? Es decir, ¿qué encontramos en el cielo, ¿no? ¿Qué vemos nosotros, ¿no?, cuando vemos o pensamos en el sol, ¿no?, en la liebre, en la montaña, ¿no? Es decir, vemos algo que los animales no ven. Nos estamos dejando moldear por la realidad, ¿verdad? Al menos en esos momentos. Bien.
Esto quiere decir que nosotros percibimos lo invisible en lo visible, ¿no? Lo invisible es inmanente a lo visible siempre. En cierto sentido, la encarnación, ¿no? La venida del Señor al mundo, pertenece a esta lógica universal que encontramos ya desde el momento de la creación. Como dice San Pablo, ¿no? Lo invisible de Dios se manifiesta a través de sus obras, ¿no? En fin, entonces hablamos de lo invisible de lo visible. Es decir, lo invisible es una cualidad de lo visible. Y lo visible es una cualidad de lo invisible, ¿no? O sea, veo que estás enojado. ¿Por qué no me llamas? Yo sé que estás ofendido conmigo. Porque no me saludas. Es decir, estás manifestando algo que está en tu corazón, ¿no? Es decir, tal cosa es señal de tal otro. Y voy terminando. Algo puede ser visible para uno e invisible para otro porque depende, eh, al menos algunas cosas, de la disposición de la persona, ¿no? O sea, dos amigos, por ejemplo, escuchan la misma música. Uno se emociona hasta las lágrimas y el otro se aburre mortalmente, porque la percepción tiene un carácter personal, ¿no? Es decir, la guerra puede ser, en fin, para algunos, nada, una estadística, algo así como en fin, una curiosidad, y para otros, una tragedia, ¿verdad? Y sentirla como tal. Bueno, vamos a continuar después hablando de esto, me parece interesante, ¿no? Tema enorme. Si tienen preguntas o comentarios, los pueden dejar acá abajo. Si fue de su utilidad, les voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.